pues hoy vamos a hacer una entrevista un poco diferente de la que están haciendo los chicos y las chicas del Sub-15 dentro del proyecto europeo que estamos llevando en marcha. Y en este caso, pues vamos a hacer una entrevista para conocer otro aspecto del juego, como es en este caso lo que nos van a contar ahora Santi y Jaume. Muchas gracias por estar aquí. Nada, gracias por invitarnos y todo lo que podamos ayudar. Muy bien, muy bien. Pues bueno, en su caso, que es también interesante y importante dentro de lo que se redactó y lo que se va a hacer en el proyecto europeo, son un ejemplo de involucración en el deporte, además de, en el caso de Jaume, que es jugador, y Santi, pues que es padre del jugador, pero se ha involucrado de otra forma, ¿no? Bueno, lo primero que quería preguntaros, Santi, ¿en qué trabajas? Yo soy técnico de gestión en la Universidad de Valencia. Uh-huh. Y trabajo llevando proyectos europeos. Muy bien, pues nada, muy interesante, y de hecho doy fe que me ayudaste también en algunos detalles que no tenía claro del proyecto, o sea que muy bien. Y Jaume, tú estudias, ¿no? Sí, bueno, ahora estoy en primero de bachiller social, estudiando y dándole caña al asunto. Muy bien, es lo que toca. Bueno, pues nada, vamos a desvelar, muchos igual lo sabéis, pero tanto Santi como Jaume son también anotadores, ¿eh? Y bueno, esto de anotadores, Santi, ¿tiene alguna relación con tu trabajo diario? No se parece, no tiene relación, es más por una cuestión de hobby. Uh-huh. y como que me gusta. Vale, y por lo que hablábamos de involucración, yo también como padre, en este caso de Lucas, pues supongo que siempre quieres colaborar con algo, ¿no? Veías a Jaume que estaba en el equipo y pensaste una forma... Claro, yo el béisbol lo conozco porque Jaume empezó a jugar al béisbol, antes no había tenido yo formación. Yeah. Entonces te surge el interés de saber más de cómo funciona el deporte, uh-huh. de cuáles son las normas, de saber la dinámica del partido, ¿no? Y entonces el hacer el curso ha sido un aprendizaje intensivo de muchas cosas que no sabía. Muy bien. Porque por mi dedicación no había sido tanto hasta que he hecho el curso. Yeah. Y Jaume, en tu caso, ¿para ti ha sido más fácil al ser jugador este curso que habéis realizado? Que luego os preguntaré, pero ¿para ti ha sido más fácil al ser ya jugador? Yo creo que un poco más fácil sí, porque sí que es cierto que los tecnicismos y el lenguaje que utilizan más concreto allí es bastante diferente a lo que tú utilizas, pero todo el tema de las jugadas y el cambio de inning, los outs y todo lo tienes bastante más claro que alguien que, pues como mi padre aquí presente, no lo tiene tan claro. Ya, claro. Vale, y en este caso, ¿quién lió a quién? ¿Tú liaste a Santi para meteros en este curso o cómo fue? Contarme un poco esto, ¿cómo fue? Pues bueno... Esto no lo hemos preparado. Bueno. Yo me apunté porque digo, coño, pues mira, una forma de ver el béisbol de otra perspectiva y de paso me gano algo de dinero. Muy bien. Y aquí el señor se colgó, se vino detrás y pues nada. ¿Te convenció fácil o qué, Santi? No. Bueno, hay que decir que quien le avisó de que había este curso fui yo. Él se apuntó sí. Y como dice, pues yo fui detrás. Muy bien. Pero por los motivos que te he dicho, porque la verdad es que es interesante. Muy bien. Que se lo comenté y bueno, no sé si me iba a decir bien o mal y me iba a apuntar igual, pero me dijo que sí, que perfecto, que los dos junticos. Muy bien. Oye, muy chulo. Bueno, ¿y qué habéis tenido que hacer para ser anotadores? En este caso, ¿en qué consiste? Supongo que hay una formación. Sí. Y sí. Contadme un poquito. Pues fue un curso intensivo. Primero tuvimos un par de sesiones así online para darnos las pautas principales y luego ya tuvimos un intensivo presencial teórico bastante fuerte. Sí, como dice Jaume, el primero te dan la materia, digamos, para que tú te la prepares durante la semana. Uh-huh. El jueves tienes una sesión online también de dudas, sí. donde las dudas que tengas y tal y cual, y luego ya viene el intensivo que va de viernes por la tarde hasta domingo por la mañana, en sesiones de mañana y tarde. Muy bien. Y ahí es donde realmente pues ya te pones con el tema de la anotación. Ya.
práctica. Sería la parte práctica. O sea que ese intensivo era como la parte práctica, ¿no? ¿O había de todo un poco? De todo un poco. Porque, sí, a ver, primero un poco de teoría, luego ya nos metían un poquito, pues, en esta jugada ¿qué se hace? Tal, no sé qué, y luego ya al final el examen. ¿Y qué parte era más difícil para vosotros? ¿Esa parte teórica, la parte práctica? Para mí las dos. ¿Las dos? Yo creo que la práctica. ¿Sí? La práctica es la más difícil. Sí. Vale, y por ejemplo, para este curso os presentasteis muchas personas porque, no sé, me parece curioso que os presentaseis vosotros dos y no sé, ¿hay mucha más gente que ha tenido esa inquietud de ser anotador? Sí, en el curso, no sé el número exacto, pero éramos unos 12 personas. Habían árbitros, habían jugadores y jugadoras, y también había gente que ya tenía experiencia anotando, pero se quería un poco reciclar porque hacía mucho tiempo que no anotaba. Que no anotaba. Muy bien, muy bien. Y bueno, habéis hecho el curso y ¿ya habéis anotado algún partido, Jaume? Sí. Bueno, primero tuvimos unas prácticas de partido, ¿no? Que íbamos con un anotador oficial y nosotros detrás ahí, apuntando con la hoja. Muy bien. Y luego ya cuando ya vieron que estábamos para salir a volar, pues ya nos dejaron anotar por nuestra cuenta y yo pues esta misma mañana he anotado mi segundo partido oficial. Sí. Y bastante bien, la verdad. Vale. Y dices tu segundo partido. ¿Y en el primero qué? ¿Estabas muy nervioso? Un poco nervioso. ¿Mucha responsabilidad? Sí, ¿o qué? a ver, bastante nervioso porque decir, hostia, a lo mejor pues no lo aguanto bien, tal, pero al final todo salió muy bien. así Muy que... bien. ¿Y tú, Santi? Sí, yo llevo un partido oficial, pero sí que es verdad que llevo como 7-8 partidos de prácticas. Sí. Mañana por la tarde tengo el segundo. Y nada, la verdad es que me veo muy suelto, me veo... Vale, partido de prácticas es lo que ha dicho Jaume, de estar con otro viendo... Sí, de estar con otro. Realmente lo que haces es anotar igual, lo único que el que tiene la responsabilidad es el otro. Y su hoja de anotación es la que vale. Vale. Y entonces nos ayudamos y aprendes. Muy bien, muy bien. Y dentro de este trabajo de anotador, ¿qué comunicación tenéis con el umpire? ¿Qué habláis? ¿Cuándo habláis? Porque yo desde fuera pues veo en algún momento que os comunica algo, pero ¿cómo es? Con el umpire la comunicación sobre todo es con los cambios. Cuando hay cambios es el umpire el que nos los dice para reflejarlos en la hoja de anotación. Entonces digamos que el umpire es el que habla con toda la gente que está en el campo. Nosotros, si tenemos alguna cosa, se lo decimos a él. Vale. Sí. Bueno, luego también al principio del partido saludamos y tal, y somos prácticamente como unos aliados en el campo. Del umpire, muy bien. ¿Y con los entrenadores? Con los entrenadores no suele haber contacto. No suele haber, ¿no? No es muy común. Muy bien. Y así, haciendo un resumen rápido de todo el proceso de anotar en un partido, ¿cuál sería? Por ejemplo, ¿tenéis que ir antes de que empiece el partido? Contadme un poquito eso, cómo funciona. Pues llegas allí 40-30 minutos antes, coges las hojas correspondientes de anotación, un acta del partido, que no nos tendría que corresponder a nosotros, pero aún así... Y nada, pues tu material, tus lápices, tus bolis, tus cosas, y ya entras para el campo, te firman el acta y te dan las alineaciones, las apuntas y a jugar. Muy bien, y seguimos hasta que... Entonces, en el momento en que el umpire dice play ball, marcamos la hora de inicio y ya empezamos a anotar todo el partido. Todo lo que estaba sucediendo, todas las jugadas, según hemos aprendido, evidentemente, con nuestras prácticas, y eso es lo que nos han enseñado y lo que hemos ido aprendiendo, y ahí pues ya está. Hay momentos que se producen cambios, que hablamos con el umpire para reflejarlos, y luego pues nada, el control del número de entradas también lo tenemos que llevar, del número de carreras por entrada, para que no hagan de más, y alguna cosa más podemos hablar con el árbitro, pero poco más. Vale. Y luego ya al final pues nada más. Vale. Y supongo que no tenéis potestad para rectificar al umpire en ningún caso o algo así, ¿no? No. Vale. En el curso ya nos dijeron callar y anotar. Muy bien. Y ya. Muy bien. Y para ese trabajo de callar y anotar,
¿Tenéis que estar muy concentrados? ¿Qué piensas? Pues hay que estarlo bastante, sí. También depende un poco de la persona, porque hay gente que pues con más experiencia pues se permite pues estar un poco más relajado y ir más a su ritmo. Pero sí, sobre todo cuando son tus primeros partidos tienes que estar ahí, pues, hostia, tal. Y también depende de la situación del partido. No es lo mismo que haya solo un bateador y no haya nadie más en el campo, que las bases están llenas, claro, o que puedan haber robos de base, entonces hay varios jugadores, entonces tienes que estar atento también, no solo al donde está la pelota, sino donde están los jugadores que están en base. Entonces, según la situación de partidos, tienes que estar atento. Ya, bastante atento. Muy bien. Y una pregunta, una curiosidad para mí. La hoja de anotación, cuando ya acaba el partido, ¿qué tenéis que hacer con ella? O sea, ¿a quién se la dais esa hoja? Nosotros tenemos que cerrar la hoja de anotación porque después de lo que hemos hecho hay una serie de sumatorios globales del partido. Sí, para las estadísticas, ¿no? Sí. Y hay exacto, para las estadísticas, todo eso. Y hay unas hojas de control, de comprobación, que lo que decimos es cuadrar el partido. Cuando tenemos ya cerrado todas las hojas de anotación, tenemos que hacer una foto del acta y enviarla al chat que tenemos de anotadores para que sepan que se acabó el partido, el resultado y tal. Muy bien. Y luego ya todos esos papeles ya los dejamos en la oficina y ahí hemos acabado. Habéis acabado ya, ¿no? Muy bien. Y desde vuestra experiencia en el béisbol y en el softball, ubicándonos en Valencia, ¿qué aspecto del deporte creéis que se necesita mejorar más? Pues yo creo que un par de campitos nos harían falta. Un par de campitos, ¿no? Uno no. Hombre, ya puesto a pedir. No, es que somos muchos equipos en un solo campo y hablando solo de Valencia, ¿no? Tenemos varios equipos en división de honor, tanto béisbol como softball, y en categorías inferiores también somos trope 1000. Entonces, claro, pues estaría bien. Sí, porque yo pienso que hay bastante afición. Teniendo en cuenta que es un deporte minoritario, claro. Pero los clubes que hay suelen tener todas las categorías, entonces quieras que no está bastante, casi todos tienen todas las, no todos, con lo cual sí, lo de los campos sería lo más importante, pero bueno, eso depende poco, creo yo, de eso. Nosotros no se puede hacer. Y respecto, por ejemplo, igual que vosotros, pues habéis aumentado el staff de anotadores, ¿qué otro aspecto que sí que pudiese ser, digamos, subsanable o mejorable por parte de personas con inquietud, con voluntad, se podría mejorar dentro de todo lo que es el béisbol y softball? Todo el béisbol y softball. Ubicándonos en Valencia. Porque el campo yo creo que depende poco de nosotros. Sí, es una queja general, que hables con quien hables. Sí, ya. Hablamos del campo, pero algo que diga, oye, no, pues estaría muy bien que hubiesen más. ¿Qué? No sé, igual cosas como esta de comunicación, porque yo creo que se le puede dar más difusión. Yo creo que a todos nos gusta, si no puedes ir al campo, estar informados de cómo va un partido, de si puedes verlo por YouTube o por streaming, sí. De si luego alguien hace un resumen en un blog, en internet, de cómo ha ido el partido, cosas de ese tipo, o sacar fotos de la gente, un poco más de difusión. La verdad es que para los que estamos en el club estaría bien, ¿no? Y buscar así patrocinios, no sé. Yo he pensado, hay dentro de lo que es Valencia, la verdad ahí desconozco, entonces igual sí que se produce, con lo cual no lo sé, pero sí que hay una gala del deporte que realiza pues un periodista bastante conocido en Valencia, Pedro Morata, creo que la realizaba, y no sé si dentro de esa gala, porque sí que trata deportes minoritarios, no sé si también ha ido algún representante o alguien en representación del béisbol o softball, que estaría bien por la parte esa igual de desconocimiento, ¿no? Pues bueno, son propuestas muy chulas y que a ver si pueden surgir y se le puede dar más difusión, que se conozca más, ¿eh? Pues bueno, por mi parte, Santi, Jaume, muchas gracias por darnos vuestra visión de un aspecto creo que tan importante, porque al final lo que queda son los números en el béisbol y en el softball, ¿eh? Y tal vez un aspecto desconocido, ¿no? Pero que yo creo que es muy importante, que forma parte y que encima lo estéis mejorando y está muy bien.
Muchas gracias. Pues nada, gracias. A ti.